Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy estamos en Les Praeres, que pertenece al concejo asturiano de Nava, donde estamos a punto de empezar una ruta que nos va a llevar hasta el pico más alto de Bimenes, que se llama Peñamayor. Así que vamos a empezarla. Bueno amigos, pues esta ruta tiene una distancia de 9,5 kilómetros aproximadamente, tiene una ganancia de elevación de unos 600 metros, empieza en Les Praeres, Nava, y termina en Peñamayor, Bimenes, que con 1.144 metros, quiero recordar, es el techo de este concejo asturiano. Así que, venga, vamos allá. Bueno amigos, era para enseñaros ahí al fondo el sitio donde hemos empezado la ruta. Lo digo porque de esta forma os podéis orientar un poco. Bueno, como veis, los tiempos modernos han llegado a estos sitios un poco apartados. Y es que, como podéis ver al fondo, existe energía eólica y energía solar en esa cabaña del fondo, lo cual me parece estupendo. Bueno, es siempre un alivio ver huellas como esta, huellas humanas, porque indican que uno no está tan perdido como uno cree, lo cual es siempre una buena señal.
Bueno amigos, eso que veis ahí es Peñamayor y es el objetivo de hoy. Así que venga, vamos allá, que ya queda poco. Amigos, como podéis ver, hemos llegado a la cima de Peñamayor, espero que me podáis oír. Ahora me voy a parar un rato a comer y mientras tanto os voy a enseñar las vistas alrededor, que son increíbles. Bueno, había mirado el tiempo para hoy, decía que iba a estar nublado, pero este nublado de hoy está bastante bien, porque se ve muy bien el paisaje y además no hay niebla, o sea que no me quejo en absoluto. Bueno amigos, me dice el GPS que hemos caminado 5.4 kilómetros, son la 1:20 casi, y el coche está en esta dirección, pero estoy mirando el track de la ruta y me dice que tengo que ir hacia allí por unos 1,5 kilómetros aproximadamente y después dar la vuelta hasta llegar a este punto otra vez y volver a donde está el coche. No sé muy bien por qué me está mandando ir para allá, pero tengo una curiosidad tremenda de saberlo. Así que allá voy y después volvemos aquí y tiramos hacia el coche. Venga.
ventajas que tiene el haber estado haciendo rutas de senderismo por muchísimas partes de Asturias es que a medida que pasa el tiempo te empiezas a encontrar con viejos conocidos, como en este caso el Pico La Múa, que tuvimos la oportunidad de subir hace algún tiempo ya, y por supuesto hay un vídeo en el canal con esa subida. Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta en el punto donde os dije que el track decía que el coche estaba hacia allí, pero que teníamos que ir hacia allí por 1,5 kilómetros, etc. Pues ya estamos en ese punto y ahora volvemos hacia el coche. Venga, vamos allá. Bueno amigos, me quedan 1 kilómetro 200 metros para acabar la ruta, así que voy a deciros algunos comentarios acerca de la misma y luego me despido. A mí personalmente esta ruta me ha encantado, es una ruta preciosa. Las vistas desde Peñamayor, después las vistas desde esa campa que dejamos ahí atrás, con los picos de Europa, etc. Impresionante. Eso sí, tengo que decir que la ruta, aunque en la descripción que tenía yo ponía que era fácil de hacer, no lo es. Requiere una cierta forma física y además en algunos puntos es fácil perderse si no estás acostumbrado a usar un GPS o un mapa. En todo caso es una ruta muy bonita de hacer, tengo que decirlo. Yo personalmente no me llevaría a niños a hacer esta ruta, yo creo que es demasiado duro para ellos. ¿Y qué más os puedo decir? Pues que llevar un palo de senderismo va a ayudar un montón, os recomiendo usar botas y otra cosa más, os recomendaría y mucho que en aquel desvío donde decía que tenía el coche en una dirección y tenía que caminar en la dirección opuesta, yo os recomendaría y mucho que si tenéis la posibilidad y todavía tenéis energía, que subáis hacia ahí arriba porque las vistas son impresionantes. En todo caso me voy a despedir, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, pues no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir y os veo en el próximo. Venga, cuidaros un montón, hasta luego.